Bien, tenemos interesante invitada para conversar a esta hora de la mañana. Le había dicho yo que vamos a estar conversando con una de las candidatas, en este caso, a gobernadora regional por Antofagasta. Ya partió el periodo de propaganda política, con todo ya muchos de los candidatos haciendo los distintos análisis y lo que es más importante, hablando de las distintas propuestas que tienen para sus comunas y en este caso para la región. Marcela Hernando está con nosotros hoy día. No sé si hay que hacer mucha presentación, Marcela, o no. Mujer de la región, conocida con más que un par de décadas ya de trayectoria en el ámbito del servicio público. Bienvenida. Muchas gracias, Pati. Un gusto estar contigo. Y a propósito de eso de las décadas, dejémoslo en eso nomás. En eso nomás. Sí, yo creo. Marcela, ¿qué motivación hay para ser candidata a gobernadora regional? Mira, es el convencimiento de que podríamos estar mucho mejor y que uno observa un retroceso en la región y en las diferentes comunas. Y siempre he pensado, lo hice la primera vez que fui a un cargo de elección popular, que fue a la alcaldía, y en ese momento estaba convencida de que para poder hacer cambios tú tienes que comprometerte con esos cambios, si no, criticar desde fuera es fácil. Es fácil. Y hoy día yo diría que es más difícil que nunca porque la ciudadanía tiene mucha desconfianza. Nadie confía en nadie. Entonces hay que reivindicar un rol que es tremendamente importante. O sea, ser el gobernadora, ser alcalde, es tremendamente importante para las personas que viven en el territorio. Hay varias, hubo varias dudas cuando se empezó a plantear hace algunos años atrás instaurar esta figura de gobernador regional con respecto a las atribuciones que podían tener. Algunos hablaban de que eran muchas, otros que eran muy pocas, que se puede seguir avanzando en esto. ¿Son suficientes a la luz de lo que hemos conocido hasta ahora, las atribuciones de los gobernadores? No creo que sean suficientes. De partida, hay una serie de... Este es un gobierno, o sea, no este gobierno, sino que este es un país muy centralista, donde, lo hemos conversado otras veces, gobierna Hacienda, porque le interesa cautelar los recursos y capturarlos y decidir desde muy cerca del Mapocho y de la Alameda. Entonces, en ese contexto... yo te diría que, por ejemplo, si uno pone un tema y a mí me parece que los terrenos y la administración que hace bienes nacionales en el país debería ser descentralizada. Nosotros tenemos uno de los territorios más grandes junto con la región de Aysén. Y sin embargo se maneja centralizadamente con las mismas políticas que se manejan todas las ciudades del país y de todas las regiones del país. Y eso hace que el tema de terreno sea un obstáculo hoy día, no solamente para el tema de vivienda, sino que también para la regularización de muchos pequeños y medianos emprendimientos. Los gobernadores regionales pueden pedir competencias de 2 o 3 ministerios. Sí. ¿Pudiera ser bienes nacionales un ministerio a pedir en caso de ser electa gobernadora? A mí me interesa. Ya. A mí me interesa. Y me interesa precisamente por esto. Por eso. Sí. Vamos a hablar un poquito de seguridad pública, es uno de los puntos del programa de gobierno regional que tiene en definitiva. ¿Cuáles serían las principales medidas, Marcela, para mejorar la seguridad de los habitantes de la región? Bueno, hay cosas que son urgentes y otras cosas que son de mediano y largo plazo. Partiendo por las urgentes, que yo creo que son cosas que se pueden hacer más rápido, hay un proyecto que yo tenía cuando era intendenta que lamentablemente no lo ejecutaron después las administraciones que vinieron. Teníamos hasta el terreno, ya nos lo había entregado Bienes Nacionales, para tener una escuela de formación de carabineros acá. Iba a estar cerca de donde se instalaron los militares, cerca del aeropuerto. Ya. Porque el grupo de instrucción que hay es muy pequeño. Sí. Y prácticamente no quedan efectivos acá una vez que se reciben o que terminan su formación.
Pero no solamente en Antofagasta, sino que también en Calama. Yo creo que hay que tener 2 grupos de instrucción hoy día, sobre todo pensando en que esta es una región que tiene fronteras tremendamente grandes, que necesitamos más policías y también, ¿por qué no?, más militares. La presencia de los militares en la frontera a mí no me molesta en lo absoluto, pero también no solo por marcar presencia, sino que también porque en esta región donde se han efectuado los decomisos más grandes de tráfico de drogas, y ya sabemos que cuando tienen montada una logística de tráfico, no solamente son drogas, también son armas, y sabemos que trafican incluso personas. Entonces, todo eso está relacionado con los temas de seguridad, y a mí me parece que hay que poner todas las fichas en eso. Ahora, dentro de los fondos que van a llegar por el royalty, hay uno de los fondos específico para seguridad. Yo quisiera recordarte que cuando se aprobó la ley de royalty se aprobaron 5 fondos. No partió siendo así, ¿eh? La verdad es que fue precisamente en el diálogo con los parlamentarios. Y cuando estábamos consiguiendo los votos, que es la tarea más difícil, y si no, pregúntale a la ministra Jara, cómo cuesta conseguir los votos en el Parlamento. Y bueno, esa fue una de las cosas que nos pidieron los parlamentarios, el que parte de los fondos del royalty fueran hacia seguridad. Aparte de los fondos para los municipios, y aparte de un fondo que lo conversamos exclusivamente o muy específicamente con los parlamentarios de esta región, ¿Esos que fondos eran los que iban a votar en contra? Ya. Si tú les preguntas, iban a votar en contra. Porque no estaban contentos con la cantidad de plata. Exactamente. Y ellos introdujeron el 5º fondo, que es un fondo solo para las regiones del norte. ¿Y ese fondo lo van a administrar los gobiernos regionales? Son platas para los gobiernos regionales a las que tienen que presentar ellos propuestas. Ah, ya, o sea, va a funcionar igual. Los municipios tienen que presentar su propuesta. No. Aquí son los gobiernos regionales. El que tengo, por ejemplo, tengo una propuesta para, no sé, te voy a decir cualquier cosa, pero comprar un helicóptero que vigile la frontera o comprar drones. Pero la decisión la toma el gobierno regional. Sí, ya, el gobierno perfecto. regional. Ahora, recién usted hablaba de personas. ¿Cómo podemos o cuál es la propuesta para poder enfrentar la temática de la migración irregular que está llegando a la región? Sí. Bueno, hacer un poquitito de docencia en eso, porque los migrantes no son todos iguales y hay 2 ministerios que están involucrados. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver con la migración regular, o sea, aquellos que vienen con visa, que traen su pasaporte, que tienen papeles. Y cuando se trata de migración irregular, es el Ministerio del Interior el que tiene que ver con los problemas que allí se producen. Y en ese contexto, a mí me parece que una de las cosas que también hay que conseguir es que las facultades que hoy día las tiene el delegado regional pasen a gobernador en este caso regional. La facultad del orden público, la seguridad, la que viene del Ministerio del Interior. Sí. O sea, esa sería otra facultad que pudieras pedir en caso de ser electa gobernadora. Sí. Facultades no solo de bienes nacionales, sino que también Ministerio del Interior. Sí. Ahora, en este minuto se está discutiendo, recuerda tú, legislativamente se está discutiendo respecto de un ministerio de seguridad pública, y incluso se ha mencionado quién podría ser el primer ministro de ese ministerio. Así que hay que esperar qué es lo que pasa también desde el punto de vista legislativo con ese tema. Perfecto. En el caso, quiero detenerme antes de pasar a otra temática. Aquellas personas que cometen delitos y que han ingresado en forma irregular a nuestro país, ¿qué debiera pasar con ellos? Yo soy de la idea que si cometen delitos tienen que ser extraditados. O sea, yo no gastaría ni recursos en tener presos a personas extranjeras. Hoy día tenemos nuestras cárceles atochadas. Pero extraditados, no expulsados. Expulsados, o sea... O expulsados. Yo creo que ellos tienen que ir a cumplir una condena. Ya. Y eso tiene que ver con la relación que uno establece con los otros países. También depende del delito que han cometido. Pero nuestras cárceles están sobrepobladas.
de Calama estamos esperando hace mucho rato que se inicie la construcción finalmente del recinto penal. Y vemos como todos los días, ayer o antes de ayer, un juez no mandó a prisión preventiva a 23 personas que deberían haber estado en prisión preventiva. Entonces, yo creo que tenemos que, de alguna manera, el que comete un delito tiene que irse. Marcela, pasemos a la temática vivienda, situación compleja la que está enfrentando el país y también, sobre todo esta región, con el tema de campamentos, algunos que están ubicados en sectores bastante peligrosos, vías aluvionales incluso. Sí. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno regional en esta materia? Bueno, primero decir que no sacamos nada con llorar sobre la leche derramada, ¿no? Pero reclamamos bastante. Yo recuerdo haber conversado contigo varias veces a propósito de que estaban construyéndose campamentos y que se estaba fabelizando Antofagasta y, bueno, en otras comunas pasó igual. A mí me parece que en ese minuto no se debió haber mirado para el lado, no se debió haber permitido que se instalaran, y si se iba a permitir que se instalaran había que conducir el proceso de tal manera de evitar que se instalaran en los lugares donde se instalaron y de la forma en la que lo hicieron. ¿Por qué? Tenemos 110.000 personas, dicen que son en la región, viviendo en campamento, en situación de campamento y en tomas, y construyeron pozos sépticos en un terreno que no es apto y de manera muy artesanal, sin tener una guía técnica de cómo se hacía. Por lo tanto, si llegara a llover, como ocurrió en el año 91, tenemos terrenos reblandecidos, y de verdad que sería una catástrofe. Por lo tanto, hay temas que son urgentes, y esos temas urgentes son ponerse colorado de una vez con esta cuestión, y aquellas personas que están en situación de riesgo, en lugares de quebrada, en terrenos no aptos, tienen que salir de ahí. ¿Qué hacemos con ello? Porque tenemos un plan de emergencia habitacional donde la región está súper atrasada, no hemos llegado ni al 13% de avance. Y además también resulta injusto que se salten la fila. Claro. Cuando tienes a personas que viven allegadas hace años, que tienen sus ahorros y que quieren salir adelante con esto. Entonces, yo creo que aquí no hay una solución, son muchas en conjunto. Estoy de acuerdo con que se comience a radicar en aquellos lugares donde los terrenos sean aptos, pero tenemos una ventaja. Esta es una de las pocas regiones que tiene diagnóstico de Senagiomin respecto de cuáles son los terrenos aptos. Y por eso es que te mencionaba adelante el tema de bienes nacionales. Es tan importante, porque deberíamos poder además innovar en tipos de construcción que fueran más rápidos, que fueran de una manera más expedita, y que pudiéramos ir resolviendo este tema, porque además la gente se quedó un poco congelada luego que pasó lo de las fundaciones. Tenemos un atraso enorme, creo que ni siquiera alcanzamos al 13% de lo que tendríamos que tener ejecutado este año. 12,3. Y quedan 3 meses. Por lo tanto, es un tremendo problema, y las autoridades tienen que tomar decisiones a veces difíciles, duras, a veces no populares, pero para eso están las autoridades. Pero empezamos a erradicar, ¿y qué hacemos? ¿Dónde los llevamos? Porque es como cuando los alcaldes dicen, vamos a hacer una especie de, mala palabra porque hay personas entre medio, pero de limpieza del borde costero. Los rucos, las carpas, y llegan con los camiones y sacan el ruco, el colchón, la carpa, la cocinilla, lo suben a un camión y se va al vertedero. Pero ahí vivía una persona. ¿Qué hacemos con la persona? Y que queda sin lugar para instalarse. Claro. Hay algunos modelos que se han establecido en términos de campamentos. No son campamentos, pero son como barrios transitorios. Como barrios transitorios. Y a mí me parece que los barrios finalmente no terminan siendo transitorios. O sea, la gente se va quedando y va permaneciendo. Conocemos hospitales transitorios y etcétera. En ese contexto yo creo que hay que construir lugares para llevar a estas personas. Y tenemos que hacerlo en forma urgente. ¿Qué
quiero irme un poquito a la arista política judicial. Puede que nos haya afectado todo lo que ha estado pasando con el Ministerio de Vivienda a raíz del caso Fundaciones en nuestra región y que por eso estemos tan atrasados. Yo creo que sí. O sea, sin duda, de partida hemos tenido más de un Seremi de Vivienda en este tiempo. Se fue uno recientemente y que alcanzó a estar unos meses. Tenemos director también, entiendo que provisorio, a pesar de que es una persona a la que conocemos y que lleva mucho tiempo y tiene una experiencia enorme, pero los trabajadores, los funcionarios, yo creo que tienen miedo de actuar también, en términos de la amenaza que significa el ser investigado, ir a parar a la cárcel, o etcétera, porque finalmente los procedimientos administrativamente se hicieron mal. O sea, ¿por qué razón? Y ese es un tema que falla siempre, y que es el tema de la fiscalización. ¿Por qué tenemos una población acá en el Salar, saliendo hacia Calama, que los terrenos se hundieron y que va a haber que destruirlos y que va a haber que construir de nuevo? ¿Cuántos recursos allí invertidos? Y no hay responsabilidades claras. Nadie tiene responsabilidad nunca. Y de la misma manera, ¿cómo tú le adelantas los dineros a una empresa que después se va y ni siquiera tienes cómo recuperar esos recursos? ¿Por qué le pagas por adelantado cuando se supone que está establecido mediante un contrato que tú vas de acuerdo al avance cancelando aquello? Entonces, yo creo que eso definitivamente ha complicado el asunto en nuestra región, y que mientras no esté absolutamente clara las responsabilidades administrativas, va a ser muy difícil avanzar de esa manera. La semana pasada tuvimos acá a presidente nacional del Partido Radical. Sí. Es la candidata del Partido Radical acá en la región de Antofagasta. ¿Cómo ve el apoyo o el lanzamiento de campaña? ¿Cuándo lo tuvimos acá? El viernes, parece. El viernes fue el día del pasado. lanzamiento de campaña, sí. claro. El lanzamiento de campaña, y le preguntamos, igual no podemos dejar de hacerlo por la situación de la presidenta regional, que está trabajando con el actual gobernador. Sí. Mira, una cosa es tener un trabajo técnico, que uno lo puede tener, pero hay trabajos que son políticos, y ella tendrá que entenderse con las instancias disciplinarias del partido una vez que esto termine. Marcela, tengo 2 temas más, pero se me va el tiempo, entonces me quiero centrar en lo que pasó ahora esta semana. Finalmente Ricardo Díaz va a la papeleta. ¿Qué le parece? ¿Pensó usted que iba a ir a la papeleta finalmente o no? Sí, para mí fue extraño que tuviera tantos rechazos en los primeros. ¿Ya? Ahora, efectivamente, el error no era un error administrativo leve, fue una falta grave desde mi punto de vista, pero hecha esa salvedad, la verdad es que nunca pensé que fuera bueno que él estuviera fuera de la papeleta, por la misma razón por la cual yo pensaba que teníamos que ofrecer alguna alternativa desde la centroizquierda hacia la ciudadanía. Yo tengo domicilio conocido, y obviamente él también, él es el candidato oficialista, el candidato de gobierno y de la coalición, pero eso no significa que sea la coalición o los partidos políticos que hoy día tienen el 1% de la ciudadanía milita, y cuando uno ve encuestas, nadie cree en los partidos políticos, creen muy poco. Yo creo que la gente tiende más a creer en las personas. Y dicho eso, a mí me parece que no puede ser una coalición la que decida este va a ser tu candidato y arréglatelas con él. Por último, hay una alternativa. Y yo me siento más candidata de la región que de otra cosa. Más que del Partido Radical propiamente tal. Soy la alternativa que el Partido Radical le ofrece a la segunda región, como una alternativa de experiencia, de transparencia, además. Son varias décadas, como tú decías, pero nunca he estado en ningún
ninguna sospecha siquiera. O sea, y cuando en algún momento alguien quiso levantar sospechas sobre mí, rápidamente esas se cayeron. Así es que puedo ofrecer trabajo, gestión, obras y experiencia. Claro, cuando usted dice sospecha, esto está básicamente relacionado con todos los cuestionamientos a raíz del caso Fundaciones y Procultura en este caso. No, me estaba refiriendo a mí, que yo recuerdo que cuando salí, cuando terminé como alcaldesa, muchas personas dijeron que yo me había ido con recursos para la casa y todo lo demás. ¿Te acuerdas tú? Que incluso tuve algunos demandados por eso. Pero rápidamente eso quedó demostrado que no era efectivo, y a eso estoy aludiendo, a que de mí podrán decir cualquier cosa, que soy pesada, que soy vieja, lo que sea, pero respecto de la transparencia nadie puede decir nada. Quiero hablar de educación y de salud, pero se nos fue el tiempo, que son dos ejes bien fundamentales y que están muy complicados. La educación y la salud pública en nuestra comuna, tal vez lo podemos dejar para la próxima semana. Sí, por supuesto. También desde la mirada de quien en algún minuto le tocó administrar la salud pública y la educación pública en el rol de alcaldesa. Claro, indudablemente. ¿Cómo han sido estos primeros días de campaña, Marcela? Tranquilo, yo diría que eso sí que... son intensos en términos de que no termina una actividad y tienes que estar en otra. Ya. Porque la idea es estar con la mayor cantidad de gente posible. Hoy día hay tremendos desafíos porque cuesta mucho comunicarse y llegar a las personas, por esto de la desconfianza que te decía, y porque también hay grupos de interés que son precisamente aquellas personas que hoy día no creen en nada o que no están ni ahí con la política y que van a estar obligados a ir a votar, y algunos de ellos se comunican a través de redes, otros tampoco a través de redes. Entonces hay que estar en muchas partes para poder llegar con el mensaje. Perfecto. Vamos a conversar también más adelante, porque nos quejamos del centralismo de propuestas, proyectos y miradas que puedan haber para Calama, Tocopilla, tal, porque hay harto tema también. O sea, hay una cosa en la que estamos fallando. Nosotros deberíamos tener ya un plan de ordenamiento territorial. Eso es responsabilidad de los gobernadores, quedó en la ley así establecido. No hemos avanzado en eso y nuestros territorios tienen diferentes vocaciones económicas y productivas. Nuestros jóvenes que salen de los colegios en San Pedro de Atacama deberían salir con un diploma que los habilitara para ser guías turísticos. Y en Mejillones o aquí mismo en Antofagasta debería haber una especialidad de operador portuario. Sí. Y habilitaciones que fueran acorde a la pertinencia de cada uno de los territorios. Una malla curricular centrada en la realidad de cada lugar. Sí. Marcela, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos luego. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa comercial. No se vaya, ya volvemos.